¿De qué ciudad era Heráclito? ¿Alguien sabe? Nadie. De Éfeso. Y Éfeso es todavía hoy, claro, una ciudad cercana a la costa, en la parte de Turquía actualmente. Y en la antigüedad era una de las ciudades disputadas por los griegos y los persas. Y el tiempo de Heráclito, como pueden ver, el siglo VI y V antes de Cristo, Éfeso estaba bajo dominio de los persas y tenía un famoso templo, el templo de, ¿alguien sabe de qué? ¿De qué diosa es? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Bueno, este templo, que era el templo dedicado a Artemisa, que era una diosa muy importante para algunos grupos, especialmente para las amazonas, tenía un templo en Éfeso muy lujoso, muy grande, mucho más grande, hasta 3 veces más grande que el Partenón. Y Heráclito dejó ahí su manuscrito, esta obra que es la única que él escribió. Y resulta que en Éfeso había un pastor que era un don nadie y quería ser famoso, quería que la gente hable de él. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Se llamaba Eróstrato. Y este pastor no se le ocurrió nada mejor que incendiar el templo de Artemisa para que la gente hablara de él y él sea famoso por pirómano incendiario que había destruido los tesoros que existían ahí, incluido el manuscrito de Heráclito. Y así lo hizo, quemó el templo y claro, se perdió el manuscrito, ¿no? Con el temperamento de Heráclito, que era un misógino, y con este incendiario que quería ser famoso destruyendo, y con los pocos seguidores que tenía Heráclito, terminó llamándose el Oscuro de Éfeso. A Heráclito se lo refiere así porque lo poco que se sabe de él es pues bastante ambiguo. Lo que se sabe es lo que se llama las fuentes doxográficas, es decir, lo que dice alguien que dijo él. Diógenes Laercio, por ejemplo, el mismo Platón. Entonces no se encontraba ningún texto donde diga Pantarrey. Sin embargo, se da por sentado que él concebía así la realidad. Todo fluye. Incluso lo que parece más estable, lo que parece más quieto, fluye, cambia, se transforma, deja de ser lo que es en un momento y llega a ser en otro algo diferente. Bueno, las fuentes
Hay más de 100 fragmentos de Heráclito, ¿no? Con las publicaciones, con variaciones de traducción, pero algunos fragmentos seguramente son fidedignas esas fuentes, ¿no? Y al parecer Heráclito dijo algunas frases famosas que sus discípulos repetían. Bueno, esta, por ejemplo, ¿no?, de que Polemos es el padre de todas las cosas, o como está aquí el fragmento número 53, la guerra, dice, ¿no? En el texto griego dice Polemos, que se puede traducir por la guerra. Polemos es el padre y rey de todas las cosas. Ahora bien, hay otros fragmentos que muestran ideas profundas de Heráclito. ¿Cómo se da el cambio, por ejemplo? Seguramente ustedes han escuchado lo más famoso, ¿no?, de Heráclito: uno no se puede bañar 2 veces en el mismo río. Que significa que si uno está en alguna situación y es de alguna manera, resulta que se percata que transcurre el tiempo y cambia. Es decir, lo que uno es nunca es definitivo, y las circunstancias tampoco son estables, duran de manera, digamos, indefinida. Todo cambia, todo fluye. Ahora, ¿cuál es la idea que tiene Heráclito sobre el cambio? La idea que tiene, y eso está expresado en varios fragmentos, es que nada permanece sin generar su contrario. O dicho de otra manera, que es el enfrentamiento de los contrarios lo que da lugar al cambio. Esta es la concepción dialéctica más antigua en la historia de la filosofía, y es la concepción dialéctica fundamental. Es decir, algo es en algún momento, durante algún tiempo, de cierta forma, pero esa manera de ser daría lugar al opuesto. Es decir, en la misma cosa se genera el opuesto, y cuando ya existen ambos, se enfrentan, y resultado del enfrentamiento, o de la guerra de los opuestos, o de la lucha de los contrarios, surge algo nuevo. Esa es la concepción dialéctica fundamental, ¿no?, que Fichte primero y después Hegel llama tesis, antítesis y síntesis. Los 3 conceptos no son de Hegel, son de Fichte, pero Hegel los hace ontológicos, es decir, la realidad es dialéctica, la totalidad de la realidad es dialéctica. ¿Qué quiere decir tesis? Bueno, eso no habló Heráclito así, pero son ideas de Heráclito, fíjense. La tesis quiere decir algo que sea de cierta manera. Tesis significa etimológicamente posición, es decir, cómo se posiciona, por decir así, algo, cómo es algo.
Esa manera de ser de cualquier ente, ¿qué es un ente? Algo que es, no importa cómo, pero es de alguna manera, no es definitiva, sino es transitoria. Y de esa manera de ser, de ese objeto, de ese ente, surge, por decir así, de él mismo, la contraposición, que es la antítesis, o sea, la posición contraria, antítesis, lo que es contrario a la primera posición. Y del enfrentamiento de ambos, de tesis y antítesis, como señala Hegel, surge algo nuevo, que es la síntesis, que quiere decir síntesis, el prefijo sin en griego quiere decir unión, conjunción, reunión. Entonces es la posición que se reúne, que se configura, que se da como producto de la contraposición entre la tesis y la antítesis que se enfrentan. Fíjense, estas ideas son de Heráclito. Y es por eso que Hegel valora tanto a Heráclito, ¿no? Y reconoce su deuda. Varios filósofos encomian, Heidegger también, Marx también. Ahora, esto se puede considerar la metafísica de la guerra. Es decir, ¿qué es la guerra? Es la oposición de contrarios, la lucha de contrarios, el enfrentamiento de contrarios, de donde surge algo que surge, bueno, una nueva realidad, ¿no? Una nueva situación, un nuevo escenario. Por ejemplo, alguien pierde, un ejército pierde, entonces sus mujeres, sus niños son esclavizados. Alguien pierde y pierde el territorio. Alguien pierde y sus guerreros son liquidados, son eliminados, son asesinados. Y la nueva situación no es exactamente la misma que se produjo con la tesis. Es siempre diferente. Bueno, estas ideas son de Heráclito: lucha de contrarios, oposición, síntesis, aunque no habla de tesis, antítesis, síntesis. Y ese es el devenir, fíjense. El devenir que implica lucha de contrarios, síntesis, es decir, algo nuevo. Pero eso nuevo no es definitivo. Resulta que lo nuevo genera también un contrario. A esa afirmación ética nueva se contrapone el contrario que surge y aparece una nueva guerra, un nuevo enfrentamiento y una nueva síntesis. La realidad para Hegel así es. Y se da en los tres grandes momentos de la supertriada, que son el reino de las sombras, la lógica, la naturaleza y el espíritu. Bueno, creo que en esta parte, no me acuerdo, están algunas diapositivas sobre Hegel, pero estas ideas centrales, esta metafísica. ¿Por qué es una metafísica? Porque establece los principios de existencia y de transformación de la realidad en su más amplio sentido. Es decir, no es solo que está tratando, bueno, un conflicto entre un grupo y otro, no, está hablando de todo. Todo lo que le sucede al hombre, lo que se le sucede en la naturaleza,
lo que sucede en la realidad en su más amplio sentido. Por eso la guerra es padre y rey de todas las cosas. Es decir, gobierna la afirmación de algo, la pelea, el enfrentamiento, la guerra, que ha dado lugar a eso. Y eso que existe tampoco existe indefinidamente, sino que va a existir hasta que aparezca un contrario, su contrario, y se genere el contrario de la misma tesis, la antítesis, y haya una nueva guerra. Bueno, entonces, la metafísica heraclítea es una metafísica que explica la realidad en sus fundamentos, instituyendo el principio de enfrentamiento de contrarios, que supone polemos, es decir, supone que hay una categoría fundamental que es el enfrentamiento de la tesis y la antítesis. Bueno, a ver, voy a ver si está aquí Hegel. Aquí está. Vamos a saltar un poquito Kant, vamos a hablar de Hegel, porque Hegel expresa una continuación del pensamiento de Heráclito y una, diríamos, ontologización de polis, de la guerra, del enfrentamiento. Algo existe en la realidad, tiene una posición, eso significa tesis, hemos dicho. Pero eso no permanece indefinidamente así. He puesto algunos ejemplos, ¿no? El Guillemani cambia. Sí, cambia, fíjense. Y bueno, yo tengo varias décadas de vida y desde niño lo veía. Me parece que sigue siendo el mismo. Yo diría que desde que lo recuerdo siempre lo vi así, pero no es así. Cambia. Algunas nieves eternas se derriten. Está también cada vez más transido por explotación minera. Y el cambio climático lo afecta, no es el mismo. Entonces, incluso lo que parece más estable, más regular, más, diríamos, inmóvil, no está inmóvil, está transformándose. Además, siempre existe el Illimani. No, pues, el Illimani es ¿producto de qué? ¿De dónde ha surgido el Illimani? ¿Alguien sabe? El encuentro de los campos tectónicos. Muy bien. Orogénesis. O de la guerra, dirías, entre las capas tectónicas, ¿no? Es decir, es fruto también de una guerra anterior, de una capa tectónica que se enfrentó a otra y surgió una cordillera, ni siquiera solo el Illimani. Y también era un volcán. Entonces, ¿hace cuántos millones de años? Bueno, tal vez sean unos 3 millones de años. 3.000 millones de años, pero ese es el tiempo geológico, ¿no? Los geólogos tienen unos tiempos que son, pues, inimaginables. Y claro, pueden hablar de lo que sucedió hace 2.000 millones de años. Y uno, bueno, puede anotar, ¿no? 2 con 9 ceros. Allá son 2 con 9 ceros. Pero eso se puede dimensionar. Es muy difícil. Pero bueno, entonces hubo un momento en que existía Pangea. Según Wagner, ¿no? Que es un
geólogo alemán que creó la teoría de la Pangea. ¿Saben eso, no? Y existía una gran masa de tierra rodeada de mar, pero comenzó a separarse por precisamente las capas tectónicas, y así se crearon. Ustedes saben, por ejemplo, que el Everest crece. Sí, no, ¿cómo es, Oscar? ¿Perdón? Las capas se van metiendo abajo. Sí, y otra sube, ¿no? Y entonces empuja y sube. Creo que 4 milímetros al año crece. ¿Cómo es eso? Pues, ¿cómo va a crecer? Es así, fíjense. Al ritmo del crecimiento de las ondas es que crece. Interesante, ¿no? Entonces nada es inmóvil y nada es eterno, porque además la tierra tampoco existe siempre. No, pero yo creo en la Biblia y dice, y Dios creó. No, pues, estamos hablando científicamente, al menos tratamos. Bueno, entonces, si antes no existía y después existió, el Illimani ha aparecido. Y si ha aparecido en algún momento, no era y después sí era o fue. Y cuando fue por primera vez, ya, igual sigue en el tiempo, no. El Illimani también crece, ¿no? Menos que el Everest, menos que el Kilimanjaro, que son parte de otras cordilleras, pero también. Y ahora con el cambio climático, les hablé de Chacaltaya, ¿no? Que era un lugar para esquiar muy lindo. Ya no existe como lugar para esquiar en nuestro departamento. Y bueno, con la celeridad del cambio climático, ¿qué dicen los físicos, los geólogos? Que no tiene mucho tiempo para ser como es, con nieves eternas. Eso de eternas es un eufemismo y cada vez se vuelve más volátil con el cambio climático. Ahora, ¿qué fuerzas están peleando en el Illimani? Siguiendo a Heráclito, ¿no? Porque eso es lo que hay que entender, que el cambio, el devenir, como él señala, el devenir, fíjense, ¿qué es el devenir? El transcurso del tiempo donde las cosas aparecen como son temporalmente y donde se plasma el enfrentamiento de contrarios, donde gobierna Pólimos. Y dentro de ese devenir, es decir, en el tiempo, la lucha da lugar a nuevas situaciones, a nueva realidad, a nuevas cosas. En el caso del Illimani, ¿quiénes se están peleando? ¿Cómo es esto? ¿Quiénes? ¿Es correcto preguntar así? Bueno, el cambio climático, ¿qué lo está generando hoy día? ¿Alguien sabe? Las malas prácticas que tiene el ser humano con... Sí, muy bien, ¿no? Por eso se llama el antropoceno. Fíjense, los geólogos que han establecido edades de millones de años, ahora dicen que estamos en la etapa del antropoceno. ¿Por qué? Porque ahora el hombre está estropeando el entorno natural, la tierra entera, la está convirtiendo en un planeta inhabitable. Y no dentro de millones de años, relativamente pronto. ¿Por qué? Porque el hombre está creando millones de toneladas diariamente de basura.
que no se absorbe, que dura 1000, 2000, 5000, 20,000 años, por ejemplo. El hombre está perforando la capa de ozono, está generando gases de efecto invernadero que hacen que la radiación solar llegue y penetre y afecte mucho más que antes. Está ocasionando cambios en el clima, con alteraciones increíbles. Y eso lo hacemos cada día. Y todos prácticamente. Entonces estamos en el antropoceno, la edad o la era geológica en que es el hombre, el ser humano como especie, el que está afectando la totalidad del planeta y lo está haciendo inhabitable para él mismo y para el resto de las especies, animales, plantas que vivimos en este planeta azul. Bueno, entonces esa es la acción humana, por eso es tan importante la discusión del medio ambiente, sobre el medio ambiente, el cambio climático. Estoy hablando en términos no políticos, sino científicos. Y claro, estamos a 1,5 grados, creo, de la catástrofe climática. Ya hemos afectado los promedios de temperatura a tal grado que los cambios son evidentes. Y hay gente que niega, ¿no? Los políticos niegan, como si los científicos no tendrían valor. Claro, lo que quieren es preservar una forma de vida. Pero bueno, ¿qué fuerzas están actuando sobre el Illimani hoy día, en este momento? ¿O no hay ninguna? El clima pues está obrando como algo que lucha contra el Illimani. Fíjense, si el promedio de temperatura ha aumentado, antes era, digamos, al año un promedio de 15 grados y ahora es 15,5, poquísimo, ni 1 grado, pero es suficiente para que haya cambios, por ejemplo, en que la nieve y el hielo no se derritan, y con que suba medio grado el promedio, resulta que sí, que se derrite. Entonces el clima está como luchando contra el Illimani, y el Illimani es como si quisiera mantenerse como estaba antes, pero el calor lo está calentando y derritiendo. Es un poco, tal vez pues metafísico, ¿no? Es la metafísica heraclítea, pero eso de que sean fuerzas que se enfrentan. Es más fácil entender si uno habla de las capas tectónicas, ¿no? Que una está empujando a la otra, se está metiendo debajo y la otra está creciendo, haciendo que el Kilimanjaro o el Everest crezca 4 centímetros al año. Eso es más fácil de entender como lucha de contrarios. ¿Ustedes cambian? Sí, ¿no? Heinz ha dicho, sí, yo era diferente cuando tenía 12 años a como soy ahora. ¿Qué fuerzas han luchado entre sí en ti para que seas lo que eres ahora y dejes de ser lo que eras, no sé, hace 12 años, 13 años? Pregúntense qué fuerzas son esas en mí y en todo lo que está relacionado conmigo. Hay fuerzas para que deje de ser lo que es ahora y sea diferente
después. Y cuando es diferente después, aparecen otras. Y así, la realidad es un indefinido fluir, devenir de fuerzas enfrentadas y de realidades temporales, es decir, formas de ser de los objetos que nunca son definitivas. Lo único que permanece es el cambio. Resulta un poco curioso, ¿no? Lo único que no cambia es el cambio mismo. Bueno, estas ideas heraclíteas han sido sustantivadas por Hegel en una ontología ya apabullante desde el punto de vista de que todo se explica según esa ontología, que es la dialéctica de la idea, donde todo es guerra, por decir así. No solamente un ejército con otro, una persona con otra. Ustedes pelean, tienen enamorado, enamorada, con peleas. Si no tienen peleas con su pareja, es algo raro. Siempre hay peleas, ¿no? Siempre hay desavenencias. Y a veces pueden ser muy lesivas para la relación. También se las puede superar de alguna manera. Entonces, en todo aspecto de la realidad, Hegel dice lo que concierne al pensamiento, dice, hasta en lo que concierne al pensamiento hay dialéctica. En lo que concierne a la naturaleza hay dialéctica. Y en lo que concierne al espíritu hay dialéctica. Aquí está, ¿no? El logos, la naturaleza y el espíritu. Es decir, la realidad está transida por guerra. Entonces es natural que el hombre guerree, que un ejército se enfrente a otro, que un dictador quiera anexar un territorio a su país, que se ejerza bombardeos que afecten a la población civil, defendiendo supuestamente la integridad de una nación, etc. Eso resulta, por decir así, propio de la realidad. Lo raro sería que no haya guerra, que no haya enfrentamiento. Les he mandado algunos textos, ¿no? Y claro, me alegro, les felicito a quienes han hecho un comentario, muy bien. Textos de Freud, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice Freud? Que es parte de la psique tener una actitud de enfrentamiento, sea para defenderme, y eso es la sobrevivencia, ¿no? O sea, para agredir. De eso también hemos hablado al principio, ¿se acuerdan? Como animales que somos agresivos. Aquí no cuentan pues los discursos fáciles de hay que ser pacifista. Estamos hablando de lo que es natural en el hombre y de lo que está incluso en su inconsciente, que es lo que piensa Freud. Hay una pulsión de muerte que puede llevar al suicidio, puede llevar a la guerra agresiva que trata de destruir al otro, y eso como algo propio del ser humano. Es decir, en el ser humano ya adquiere ciertas características, diríamos, elaboradas, que es simplemente el enfrentamiento por el apareamiento de un macho contra otro macho por una hembra. Bueno, volvemos
Vamos a Hegel entonces. ¿Qué dice Hegel? Que hay los tres grandes ámbitos de la realidad, que es el mundo de las sombras, así lo llama. Tiene un libro de 700 páginas que es muy difícil leerlo todo, pero yo he leído un poco y es muy, muy pesado, que se llama La ciencia de la lógica. Y es el tratado sobre este mundo, el mundo del logos, o el mundo de las sombras, o el mundo del pensamiento, el mundo en el que no había nada, no había materia, no había hombre, no había sociedad, no había historia, no había planetas, no había universo, el mundo solo de los conceptos. Y esas 700 páginas hablan de la dialéctica de este mundo. ¿Y en qué consiste la dialéctica? Que algo es y genera su opuesto y se enfrenta y aparece algo superior. Tesis, antítesis y síntesis. También en el mundo del pensamiento. Y esa síntesis, que aparece como unión de tesis versus antítesis, se convierte en una nueva tesis. Aquí aparece como tesis 2, ¿no? Es un esquema de la dialéctica, que además dice el círculo de círculos. Pero aquí, si vemos de arriba, es pues como un círculo de círculos, ¿no? Una cosa sinusoidal. Esa síntesis se vuelve tesis y se enfrenta a la antítesis que se genera de la misma tesis 2, entonces aparece la antítesis 2. Y del enfrentamiento nuevo que es entre la tesis 2 y la antítesis 2, surge una nueva síntesis, que es la síntesis 2. Pero nada de esto es definitivo, porque la síntesis 2 se convierte en la tesis 3. Que genera la antítesis 3, y del enfrentamiento de ambas surge la síntesis 3, y así sucesivamente. Ahora, todo esto parece que estuviese en el mismo nivel, ¿no? No es así. A veces hay saltos dialécticos muy importantes. Todo esto se puede desarrollar aquí, digamos, en este punto que tiene tesis, antítesis, síntesis, y cada una de esas tiene tesis, antítesis, síntesis, síntesis fuerte, y así, infinitamente ramificado, pero ni tan infinito, porque al final Hegel habla con mucho detalle de los tres mundos, y sobre el mundo de las sombras es bastante su división. Para comenzar, de la primera tesis que ha dado lugar a la primera antítesis y la primera síntesis, y después se convirtió esa síntesis en tesis, y así sucesivamente. Bueno, cuando hay saltos dialécticos, resulta que un momento pasa al otro, un momento grande, pasa a otro. Y ahí también hay tesis, y después pasa a otro. Y esa es la supertriada. Llega un momento que el mundo de las sombras se enajena. ¿Qué quiere decir se enajena? Algo ajeno a él aparece en él. Y es la materia, lo extenso, establecido por su propia dialéctica. Su propia dialéctica ha establecido que tiene que haber un momento en el que todo este mundo de conceptos dé un salto a otro mundo, que es la naturaleza. Y Hegel no ha escrito mucho sobre el mundo de la naturaleza. No tiene un libro de 700 páginas que sea filosofía de la naturaleza. Tiene algunos textos que
reflejan su visión de la naturaleza y su ordenamiento también dialéctico, desde las primeras formas de la naturaleza, que es, por ejemplo, la extensión y la materia, hasta lo que es el límite de la naturaleza, que da lugar al surgimiento de la otra gran tríada, que es el espíritu. ¿Qué es eso? Es el hombre. O sea, como parte de la naturaleza aparece el hombre, pero como parte superior, dialécticamente, un salto enorme de las especies animales, de las especies vegetales. Y claro, tratar al hombre hay que tratarlo de manera individual, su alma, por ejemplo, de manera colectiva, la historia, por ejemplo, y de manera en que él sea el que se da cuenta de todo. ¿Y quién es el que se da cuenta de todo? Hegel, pues. Ese es el saber absoluto. Y finalmente aparece alguien en el último momento, que es el espíritu, en el último momento, que es el espíritu absoluto, en el último momento del espíritu absoluto, que es la filosofía, en el último momento, que es la filosofía en el mundo germánico, que es Hegel. Y se da cuenta que todo había estado encaminado hacia la autoconciencia, en que la idea que tiene estos tres momentos se vea a sí misma gracias a Hegel. Y todo como dialéctica, como guerra, como enfrentamiento, como superación. Bueno, entonces la guerra en la ontología de Hegel es una necesidad del ser. Imagínense si no habría guerra, si no habría lucha de contrarios, como decía Heráclito. No habría superación, no habría síntesis. Y si no hay síntesis, no habría nuevas tesis, nuevos enfrentamientos, nuevas realidades. ¿Sí? Perdón, el último no he entendido. Al dar este paso a la naturaleza se supone que está, o sea, que se acuerda una síntesis total. Las síntesis nunca son totales, las síntesis expresan un enfrentamiento concreto, pero hay síntesis que al producirse ya dan lugar a que, siendo nuevas tesis, estén en otro nivel. ¿Ya? Entonces, ya no es la continuación, digamos, en este mismo orden, ¿no? Esto indefinidamente, sino es cambiar a otro escenario en el que ahora vamos a hablar del hombre. ¿De dónde surge el hombre? De la naturaleza, claro. Es un ser natural, es parte de la naturaleza, pero tiene algo muy diferente a todo lo natural previo. ¿Previo qué quiere decir? Todo lo que ha aparecido en la dialéctica de la naturaleza. Engels tiene un libro que se llama así, Dialéctica de la Naturaleza. Y claro, el marxismo, como heredero de esta metafísica, de esta ontología, dice lo mismo. Solo que claro, para los marxistas, ¿cómo vamos a empezar por la idea? ¿Cómo vamos a hablar del mundo de las obras? Vamos a empezar por la materia. Y es eso lo que quiere decir que Marx había puesto de pie la filosofía de cabeza de Hegel. Eso dice él. Pero bueno, no entremos al marxismo, que también establece lo mismo. La guerra es fundamental. La violencia es la partera de la historia. Eso dijo Marx. Entonces, creer en los discursos pacifistas, ¿por qué? Porque yo soy cristiano, porque yo abogo por el entendimiento mutuo, porque yo pienso que la guerra es mala, porque la guerra destruye, porque la guerra que genera dolor, porque genera... No, pues,
Y estamos hablando de ontología, de comprensión de la realidad. Y filósofos de la altura de Heráclito, Hegel y Marx han entendido la realidad con un componente sustantivo que es el enfrentamiento y lucha de contrarios. Sin eso no habría realidad. La realidad es producto de la guerra. En el siglo XX ha habido un filósofo que ha defendido esta idea de una manera muy consecuente y es Foucault. Y el pensamiento de Foucault es muy claro, ¿no? La guerra genera nueva realidad. Basta ver la historia de cualquier país. ¿De dónde surge Bolivia? De la guerra. ¿De dónde ha surgido la colonia española en América? De la guerra. ¿De dónde ha surgido el Estado boliviano que establece, por ejemplo, los derechos del ciudadano y la propiedad de la tierra, de las comunidades indígenas? De la guerra. Todo proviene de la guerra. No es que a alguien se le ha ocurrido, entonces ahora vamos a organizarnos así. ¿Están todos de acuerdo? Sí. No hay tal. Es la guerra la que establece la realidad política. Es la guerra la que da lugar a la liberación de ciertos pueblos, a la constitución de ciertas naciones, al establecimiento de ciertas revoluciones. No se puede admitir la idea, Foucault dice que es la concepción ius naturalista, ¿no?, de que hay un orden racional, universal, al que hay que llegar por consenso, por acuerdo. No es así. Cualquier realidad política está marcada, está iniciada, está atada, está justificada y está establecida como existente a partir de la guerra. Y eso está en Marx, está en Hegel, está en Heráclito, está incluso en Kant, que vamos a ver enseguida, es anterior a Hegel, pero que aparece con otra fisonomía, ¿no? No está hablando de la ontología con la lucha de contrarios como el motor de la realidad, o como la partera de la historia. Fíjense, destrucción de monarquías. La más antigua nobleza europea ha sido decapitada. ¿Cuándo? La Revolución Francesa, 1789. Luis XVI, María Antonieta, volaron las cabezas. Eso es parte de la guerra, para que acabe. El zarismo en Rusia ha terminado ¿con qué? Con los pistoletazos que le dieron a la dinastía Romanov, al zar y su familia y sus hijos, niños. Así terminó. Y así empezó la era soviética. O sea, no hay pues posibilidad de pensar que nos vamos a poner de acuerdo y ahora vamos a vivir de otra manera. No. Políticamente la guerra es consubstancial al cambio. E incluso hay guerras para que no cambie la realidad. ¿Por qué? Porque hay fuerzas tan poderosas que tienden a cambiarla. Entonces hay que sofocarlas, hay que aplastarlas para que todo siga igual. Es decir, nosotros los que gozamos de este statu quo lo mantengamos. Entonces fíjense, cuando escuchen a alguien decir ¡qué barbaridad lo que están haciendo los judíos bombardeando a inocentes! Exigimos
que haya un paro a la guerra, que haya un alto al fuego. ¿Realmente comprenden la situación? ¿Qué sucede cuando hay una guerra de invasión que pretende anexar un territorio, como lo que está pasando en Ucrania? ¿Por qué? Sí, pues objetivos muy pedestres, ¿no? La riqueza de Ucrania es enorme. La fertilidad de sus tierras es la más alta del mundo. Entonces, hay siempre intereses que dan lugar al enfrentamiento, a la guerra. Hay una historia por detrás y la guerra es la partera de la historia. Finalmente, Marx no se equivocaba. Ni Hegel ni Heráclito, que entiende las nuevas realidades políticas, resultado del enfrentamiento de contrarios, de opuestos, en escenarios a veces más complejos que solo la tesis y la antítesis. También, como señala Mao, bueno, hay el aspecto principal de la contradicción, el aspecto secundario de la contradicción principal, la contradicción secundaria, el aspecto principal de la contradicción principal, el aspecto secundario de la contradicción principal. ¿Conocen eso, no? 5 tesis de Mao. O sea, él quiso hacer como la lógica de la dialéctica, ¿no? Y lo hizo bien para los campesinos chinos. Ese era su propósito. No estaba escribiendo para los académicos de Europa, ¿no? Estaba escribiendo para los campesinos chinos. Bueno, entonces, la filosofía de la guerra es pues sumamente importante para la política, porque permite entender la política como contraposición, enfrentamiento, lucha y devenir. Y no es el devenir de la razón, no es que finalmente nos pusimos de acuerdo y descubrimos que podemos vivir pacíficamente. Ese es pues el pensamiento de Kant. Kant piensa finalmente que es posible llegar a una situación de la humanidad. Fíjense, él no está hablando de Alemania, de Königsberg. ¿Qué ciudad? ¿Cómo se llama ahora? Königsberg, ¿alguien sabe? Kaliningrado. Muy bien, Kaliningrado. Y es rusa. La ciudad rusa donde nació Kant. ¿Qué les parece? Bueno, no era un proyecto para Königsberg, ¿no? Era una visión de la humanidad para la historia universal. ¿Y en qué consistía? En que todos va a llegar un momento, es el optimismo ingenuo de Kant, ¿no? En que todos vamos a actuar según la razón. Ya no va a haber algunos que quieren acumular poder, acumular riqueza, aplastar, dominar a los otros, tener a los otros como sirvientes o como esclavos o esclavas. Ya no ha de haber esas pulsiones animales en el género humano, sino todos vamos a conducirnos como él. Un tipo que marcaba la hora, ¿no? Los relojes se ponían ahora gracias a Kant. Claro, eso dice. ¿Quién es uno de sus importantes biógrafos? Es un alemán, ¿no? Que ha escrito Vida y Doctrina de Kant. Se llama... Ay, no me acuerdo en este momento. Ernest... Bueno, en un segundo les digo. Entonces, decía eso, que la gente en Königsberg ponía ahora sus relojes cuando lo veían pasar al Kant, porque él pasaba exactamente a la misma hora. Entonces, fíjense, esa manera de vivir tan ordenada. Él nunca viajó, nunca salió de Königsberg. Y conocía el
a llegar un momento en que todos van a actuar así, sin impulso. Porque, ¿cuál es la gran motivación de la política? El impulso, pues. ¿Qué quieren en el fondo los políticos? Ustedes no van a pensar que quieren el bien común, que quieren la paz en su país, que quieren el progreso. No, quieren mejorar su situación personal, grupal, partidaria, sus adláteres y su familia. Quieren tener poder para ellos, cambiando su condición. Eso quieren, y usan la política para eso. Lo demás es discurso demagógico, es discurso para incautos. Entonces, creer que en algún momento la humanidad entera va a decir no, no vamos a actuar como estos políticos detestables, vamos a actuar racionalmente. ¿Y qué significa actuar racionalmente? Sin impulsos, sin deseos, sin ganas de tener poder, de tener riqueza, de tener la capacidad de aplastar a los demás, de decidir sobre la vida de los demás, sin tener prerrogativas. Eso creía Kant, que en algún momento se va a llegar a eso, a que todos actuemos racionalmente. Y él creía que cuando se llegue a eso, desaparecieron las guerras. Porque la guerra, ¿qué expresa? El deseo de los que quieren más para sí mismos y tienen que enfrentar a otros que están en lo mismo. Entonces, ingenua, románticamente, él piensa que la razón va a gobernar la vida de todos finalmente. ¿Y saben qué dice? Llega al extremo. El concepto de astucia de la razón. ¿Qué es? Bueno, señor Kant, usted piensa que la humanidad va a llegar a un momento en que va a obrar racionalmente y va a desaparecer la guerra. ¿Y por qué no desaparece ahora? Es que ahora la razón, dice, ¿no? ¿Qué es la razón? No se entiende bien qué es la razón. Pero la razón muestra al hombre lo perniciosa que es la guerra. ¿Para qué? Para que la supere. O sea, es como decir, todo esto que está pasando de las guerras, las masacres, las conquistas, son necesarias. ¿Para qué? Para que se vea, para que veamos los seres humanos que podemos superarlas, que podemos decir, no, ya no vamos a vivir con guerra. Y cuando hagamos eso, vamos a actuar racionalmente, sin impulso, sin deseos, sin ganas de aplastar al otro, de dominar al otro, de esclavizar al otro. Bueno, y claro, cuando vivamos todos con el imperio de la razón, sin ningún impulso animal, la paz va a ser perpetua. Porque ya la guerra no va a tener sentido. ¿Para qué es la guerra? Para dar lugar al poder de alguno, al vencimiento de alguno, al imperio de alguno. Y eso está motivado por los deseos de ese que quiere lograr eso, que a veces logra. Cuando ya no hay ese deseo, ya no ha de haber guerra y la paz será perpetua. Fíjense, entonces la paz es una consecuencia de la acción humana racional. O dicho de otra manera, mientras actuemos como animales, vamos a seguir en guerra. ¿Y qué significa actuar como animales? Con las pulsiones que tienen los animales. Claro, en el nivel humano, ¿no? Pulsiones de poder, de riqueza, de dinero, de aplastar al otro, de someter al otro, de usar al otro, de usarlo como medio y no como fin. Así que racionaliza Kant. Bueno,
tienen algunas citas, les he dado ya estas diapositivas, otra cita de Hegel, y después tenemos otras concepciones. Von Clausewitz estudia así. Max Weber, ¿qué dice? Aquí está. En esta parte, teniendo en cuenta Foucault, yo muestro dos ideas generales de la guerra. Y una está expresada por Clausewitz, que dice: la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Cómo entienden esa frase? ¿O no la entienden? El ejercicio de la política es siempre, no puede ser entendida como pacífica. Siempre hay, ¿cómo diría esto? No sé, violencia blanda, algo así se llama, ¿no? Que es el ejercicio de la política mediante la diplomacia. Quieras o no, se recortan ciertas cosas, ya sean... Tú dices que la política es enfrentamiento, sí, aunque no necesariamente sea un bélico. enfrentamiento bélico. No directamente, sino de manera indirecta. Y cuando es enfrentamiento bélico y aparece la guerra. Ya es formalmente declarado. Por eso, por Está otros bien, medios. la idea está bien, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que la guerra continúa en la política? Que la guerra aparecería cuando la política no puede resolver los problemas que tendría que resolver. Y la guerra sí los resuelve. Eso significa la frase de Clausewitz, ¿no? Ahora, eso no significa que la guerra sea deseable. Significa que a veces es inevitable. ¿Por qué? Porque la política tiene límites. Y la política, por ejemplo, la diplomacia, ¿no? Bueno, hemos tratado de entendernos con estas personas, pero no hemos podido. Y definitivamente vamos a tener que resolver nuestras diferencias a la mala. Y eso es como la guerra. Entonces, ese es el sentido de la frase. Cuando la política ya no puede resolver los problemas, por ejemplo, internacionales, limítrofes, o de cualquier otro tipo, ¿no? Por ejemplo, comerciales, resulta que aparece la guerra como el medio para resolver esas diferencias. Esa es una concepción. Pero hay otra concepción que la vamos a ver un poco más adelante, que es la que dice Foucault, que es en continuidad de Heráclito, Hegel y Marx. La política es la guerra continuada por otros medios. Esto es de Clausewitz, ¿no? La guerra es la continuación de la política por otros medios. Si la política ya no puede resolver, entonces llegamos a la guerra para resolver los problemas. Esos son los grandes límites de la política. La diplomacia, el entendimiento es relativamente racional y eso ya no sirve, ya no se puede, así que entramos en guerra para finalmente diferir esto, es decir, para resolver estos puntos en los que diferimos sobre nuestra concepción de derechos, lo que sea. ¿Qué dice Foucault? Dice, la política es la guerra continuada por otros medios. ¿Qué quiere decir eso? La inversa. Sí, pero ¿cómo sería la inversa? Que luego de la guerra viene un tiempo de paz, pero hay imposiciones, y eso es a través de la política. Claro, ese es el sentido, Los armisticios, el Tratado de Versalles, eso. Lo que se vive políticamente tiene su origen en un
alguna guerra, lo que les decía. Nosotros tenemos 1 millón, no sé cuántos, no sé, 1.800, no sé cuánto, un poquito más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Lo que hemos perdido ha sido porque nuestros vecinos nos han dicho, bueno, esto que nos pertenezca, ya llévenselo. ¿Ha sido así? No, no es cierto. La guerra del Pacífico, la guerra del Chaco, han sido guerras. Y ahora quienes creen que vamos a llegar a La Haya y vamos a reclamar y el mundo entero va a decir, sí, que les devuelvan a los pobres bolivianos que no tienen ni un solo avión decente para la guerra. Lo que los malvados chilenos les usurparon, y así vamos a recuperar una salida soberana al mar. Bueno, solo una mente infantil puede pensar eso, ¿no? O una mente perversa que engaña a los tontos. Hemos perdido el litoral porque hemos perdido la guerra. Hemos perdido el Chaco porque hemos perdido la guerra. Hemos perdido el Acre porque hemos perdido la guerra. Con Argentina no ha habido una guerra terrible como la del litoral o la del Chaco. Y claro, ese es el mérito de los gobiernos liberales de principios del siglo XIX, que han cedido, ¿no?, territorio. ¿Por qué? Por algunos miles de libras, ¿no? Bueno, pero en el mundo, ¿cómo funciona el territorio? ¿Cómo se delimita? Por guerras. Las guerras establecen los límites y se cambian por otras guerras, pues. ¿Qué está pasando en Israel? La relativa autonomía que tenía la Franja de Gaza se está perdiendo y se va a perder. Ya no va a haber gobierno de gazatíes que regulen, aunque no haya sido un Estado plenamente tal. ¿Qué está pasando en Ucrania? Se está disputando. Y la aspiración de los ucranianos es recuperar Crimea. ¿Cómo? Con la guerra. ¿Qué esperan ganar? Parece cada día más difícil. ¿Qué espera Putin? Anexionar toda Ucrania y después pasar a Lituania, Estonia. Entonces, la guerra se define. No es la razón, no es el consenso. Es la guerra la que define la política. Es decir, nuestra política se aplica a nuestros 1.000 y pico kilómetros cuadrados. Lo que era el Acre, lo que era el Chaco, lo que era el litoral, no, porque ahora es de otro país. Entonces, la pantomima de la gestión ante la Corte Internacional de Justicia, la cantidad de recursos gastados ahí, realmente es no entender la política internacional. ¿Cómo recuperaríamos el mar? Con otra guerra, pues. Así de sencilla es la cosa. Y estamos en capacidad. La paz en pocos minutos puede ser destruida por las bombas chilenas. Entonces, la guerra es lo que establece la política. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se da una guerra y se establecen las condiciones de su fin, es decir, ya terminó. ¿Cómo terminó? Ustedes me pagan una indemnización. Eso es lo que hicieron los aliados a Alemania, ¿no?, en el vagón de París. Y eso es lo que los humilló. Y por eso Hitler ha tenido tanto apoyo de sus ciudadanos que han votado por el 98%, porque él reivindicaba esa vergüenza. Claro, la indemnización es siempre impuesta por el que gana al que pierde, aparte de que puede perder territorio.
Aquí, claro, ya les vamos a dar dennos tanta plata, ¿no? Y esa es la calidad de nuestros gobernantes. O bueno, ya que vayan a pelear al Chaco, a morir. ¿Por qué? Porque no es ninguna fortaleza militar. ¿Y Bolivia de dónde surgió? De otra guerra, pues, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados. La hicimos nosotros, en parte sí, ¿no? Las republiquetas, la independencia, las guerrillas. Pero si no hubiese sido por el ejército de Bolívar, no había tal. O sea, no había independencia. Entonces la guerra es la que marca, pues, existencia de Bolivia, con 2 millones de kilómetros cuadrados, y después de más de 100 años, porque de 1825 a 1932, digamos hasta el 36, son un poco más de 100 años, 110 años, un poco más de un siglo, nos redujimos a menos de la mitad. ¿Por qué? Por las guerras. Claro, ¿qué se enseña a los niños? Ah, los chilenos, ellos sí que han sido los peores. Es no entender la política basada en la guerra. Y es así en todo el mundo. Y así ha sido siempre. Y no va a variar. ¿Cuándo se ha rendido Japón? Cuando en la guerra los estadounidenses le han dado el gran sopapo brutal que ha sido las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Si no, hubiesen seguido y seguido y seguido. Con sus kamikazes, peleando hasta la muerte por el honor de su emperador, solo dándole semejante sopapo brutal. Han dicho, esto nos pueden hacer desaparecer a todos. Así que nos rendimos incondicionalmente. Y ahora son aliados. Claro, porque la política está fluyendo. Ese es el devenir, las cosas cambian. Trump ha dicho, los rusos han ganado a Napoleón y a Hitler. Ahí alguien se debería ocurrirse, debería alguien saber de historia, ¿no? Y decir, a los rusos, los ucranianos. Porque Ucrania siempre ha sido sustantiva en la composición de Rusia, en su riqueza, en las luchas. Claro que también la otra parte de Rusia, ¿no? Pero Ucrania ha sido siempre un bastión de Rusia, primero y después de la URSS. Era la región que tenía más cantidad de bombas atómicas. En la URSS, que tenía, bueno, tiene todavía la más grande central nuclear de Europa y de Asia. O sea, no era pues una provincia abandonada. Y los rusos, que no son ucranianos, han hecho la gran victoria con Napoleón y Hitler. Entonces es la manipulación típica de Trump, ¿no? Y sus hechos alternativos. Y qué grave que nadie les responda, ¿no? La ignorancia parece supina en Norteamérica. O sea, ¿qué le pasa? ¿Quiénes son los rusos? ¿Y los ucranianos no son rusos? ¿Y los ucranianos no eran soviéticos? ¿Y los ucranianos qué papel han tenido en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, este tema nos va a llevar todavía a algunas sesiones, ¿no? Así que pueden hacer comentarios todavía. Yo les voy a enviar algunos textos, tal vez de Foucault, y los comenta libremente. ¿Algún comentario, alguna pregunta?